Bienvenidos todos a la primera clase del curso referente a habilidades terapéuticas que tenemos de modalidad virtual. En nuestra clase número 0 vamos a estar hablando de algunas habilidades terapéuticas básicas. Estas habilidades están enfatizadas para ámbitos clínicos, organizacionales y ámbitos jurídicos y ámbitos educativos, que son las habilidades básicas que esperaremos encontrar dentro de un proceso de intervención con un paciente o demás. Al hablar de todo el proceso o una primera parte, vamos a tener en cuenta que el proceso de una entrevista va en dos vías. En la vía de qué ambiente vamos a transmitir o qué clima vamos a transmitir a nuestro usuario, paciente, persona evaluada o en algunos casos empleado o prospecto de contratación. Dentro de ello, recuerda que tú colocas el clima de terapia o el clima de ámbito de consulta. Y para ello, debemos tener en cuenta que vamos a realizar un proceso de preparación. La del ambiente, el lugar, si necesitarás algún formato predeterminado para hacer entrevistas o demás. Dentro de ello, no vamos a eliminar que no existe malas suertes ni malas impresiones. El profesional daremos una sola impresión, pero nosotros o el paciente o el usuario puede a través del contacto de la entrevista cambiar su percepción de nosotros y nosotros la percepción de él. A ello vamos a tener en cuenta lo referente a la ley del eco emocional, ya que hace referencia a que nuestras emociones pueden llegar a generar una resonancia o una empatía. Coloquemos un ejemplo. Imaginemos que vamos a hacer una intervención de primeros auxilios en un contexto abierto, es decir, donde haya ocurrido una calamidad, donde haya sufrido una pérdida de manera bruta una persona que esperaba. Si nuestra emoción inicialmente va a ser de miedo, va a ser de ansiedad, puede que esta misma resonancia y empatía sea transmitida directamente a nuestro paciente y tengamos un mal desarrollo de entrevista. Dentro de ese proceso también debemos tener en cuenta los controles de seguridad. Obviamente que en ambientes más abiertos los controles de seguridad deben ser mucho más elevados o en ambientes donde, por ejemplo, vayan a ocurrir manejo de fármacos o tengamos pacientes con condiciones especiales. Un ejemplo, condiciones con tentativa de suicidio, es importante que podamos verificar medidas de protección para que no ocurra ninguna tentativa. Por otro lado, no debemos sobrevalorar las emociones del paciente. No debemos sobrevalorar una tristeza, una ira, una frustración que puede causar. Recuerda que en algunas ocasiones las emociones pueden favorecer o no a la presencia de una crisis y si no sabemos abordar esta crisis, pues automáticamente perderemos un buen contacto con el paciente. Es importante reaprender nuestros hábitos. Nuestros hábitos hacen referencia a nuestra forma de hablar, las muletillas que podemos tener presentes, el tema, por ejemplo, de los hábitos de llegar temprano o no a consulta, los hábitos de nuestros espacios. Puede que en consulta nuestro espacio sea totalmente diferente a nuestra vida diaria, pero para poder adaptarnos a nuestros nuevos hábitos debemos repetir estos procesos varias veces. Si puedes conocer información del lugar donde vamos a explicar una intervención psicológica previo al acudir, será de vital importancia. Un ejemplo, en primeros auxilios psicológicos cuando se realizan en lugares en vivo o en el campo, muchas veces las condiciones del ambiente, ejemplo, que haya sido un derrumbe, que haya sido una situación de desastres naturales, que haya sido, por ejemplo, una situación de un despido masivo en una empresa, van a ser condiciones que nos pueden ayudar para prepararnos e igualmente verificar qué podemos necesitar. Dentro de los tips que te puedo ofrecer, es importante llevar una botella de agua, un vaso y un paño o un pañitos para que puedas muchas veces ofrecerle este apoyo al paciente. Recuerda que a veces cuando el paciente nos evoca la información o estamos solicitando información en diferentes procesos, podemos llevar a causar una crisis a las personas. Dentro de los procesos de intervención en la parte clínica, debemos tener en cuenta los planes educativos y terapéuticos. A estas dos partes te invito que las tengas presentes antes de llevarlas a consulta, revisarlas, verlas y adecuarlas, por ejemplo, si en los lugares en campo o en vivo se pueden llegar a aplicar.
En las relaciones interpersonales, por ejemplo, si te consideras una persona introvertida, no vamos a exagerar tu personalidad, sino dentro de tus habilidades, dentro de tu personalidad, cómo podemos llegar a hacer un buen rapport o empatía con el paciente. Al igual, si por ejemplo llegamos a presentar una personalidad extrovertida, si esta personalidad nos puede llegar a favorecer las relaciones con algunos pacientes, como un ejemplo, los pacientes depresivos. Vamos a también a revisar las tareas distintas que vayamos a mandarle. Recuerda que las tareas deben ser adaptadas tanto a la edad mental del paciente, su estado emocional y las condiciones ambientales que tengamos la persona. Muchas veces una tarea distinta puede ser en una persona en una situación de desastres naturales que la persona de cierta manera pueda llegar a cambiar su ropa, que pueda llegar a de cierta manera las comidas básicas y de cierta manera, por ejemplo, en algunas circunstancias que puedan cuidar de sus seres amados. A continuación, te planteo una situación y quiero que te invites y que plantees que estás en esa situación, que eres el paciente y que tengan en cuenta las emociones de nuestro paciente, al cual vamos a llamar Margarita. Margarita llega con algo de retraso en la consulta. A las 7 de la mañana, su hijo de 4 años estaba con 38 grados de fiebre y ha tenido que despertar a su madre para poder llevarlo a su casa, no sin antes darle un antitérmico y un antibiótico. Margarita nos agrega: mi hijo está recibiendo más antibióticos que los niños normales. Piensa con enojo y culpa. Cuando llega a la consulta, una paciente de las que acuden semanas sí y una semana no, le aborda el pasillo y al final le dice: al final tuve que llevarlo al hospital. Hágalo despertar, le contesta con brusquedad mientras piensa: hoy los pacientes están soportables. Me siento otro día fatal. Tengamos en cuenta en esta situación que Margarita fuese la terapeuta. ¿Cómo se sentiría Margarita? Te invito a que tengas en cuenta y puedas profundizar mucho más en los videos recomendados referentes a la inteligencia emocional. Esto va a ser una habilidad que necesitamos fortalecer los terapeutas y los profesionales de la salud que tengamos intervención con pacientes. Vamos a tener en cuenta durante la consulta cuáles pueden ser nuestras posiciones, nuestros estados de ánimo, las cogniciones, las relaciones interpersonales y cómo esto al mismo tiempo puede llevar a generar un círculo vicioso. Imaginemos el día uno o la posición A. En la posición A vamos a sentirnos de alguna manera derrotistas, sin esperanza, un día que de cierta manera nos amenazcamos con sentimientos de tristeza. Nuestra cognición va a ser relacionada, por ejemplo, que me siento agobiada o me duele la espalda. Usualmente en nuestras relaciones interpersonales vamos a sentir y a percibir que nuestro paciente es más pesado, entre comillas, una persona que nos carga mucho más en todo este proceso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a generar un círculo vicioso donde los pacientes confirman a la doctora que se sienten pesados o que se sienten alguna otra emoción negativa y en sí el profesional o la profesional se va a irritar más. Posición número 2. La misma situación de sentirse como un día de perros, pero acá vamos a incluir la cognición de que también pensar de que hoy puede ser un buen día. Tenemos el panorama inicialmente de que me siento agobiada, pero vamos a tener en cuenta que la persona también agrega que aunque le duele la espalda, me siento menos y me distraigo. Entonces acá lo que invitamos es que a pesar de que la persona, el profesional o la profesional tenga alguna cognición, pues vamos a tener en cuenta que el concentrarse en el paciente va a hacer que de alguna otra manera se distraiga el dolor. Las relaciones interpersonales vamos a darnos cuenta que las relaciones empiezan a mejorar y pueden haber que una mejor rapport del paciente llevando así a que ocurra un tipo de empatía, bromas, chascarrillos por parte de uno de los pacientes. ¿Qué va a ocurrir al final de todo este proceso? Uno de los pacientes invierte la secuencia de la doctora y puede sintonizarse y de por sí el mismo paciente nos puede llegar a cambiar nuestro estado de ánimo, distraernos y generar un buen cambio. Como te venía comentando desde el inicio, el paciente puede de alguna manera hacer una retroalimentación para nosotros y si nosotros favorecemos a que el paciente tenga un buen rapport con nosotros, también nos ayudará a cuidar nuestra salud emocional y mental en diferentes procesos. Tercera posición o la posición C. Imaginemos un día donde tengas bastante trabajo.
La persona puede pensar que me siento agobiada, pero si me distraigo y sonrío más, mis pacientes se podrán sentir mejor. La relación interpersonal nos va a ofrecer lo siguiente, que es el paciente de cierta manera puede entender de cómo somos nosotros y el paciente ve a la persona como una persona que puede tener un humor predecible, pero más allá de tener una situación personal, una persona estable. Como un consejo a esta posición, recuerda no exagerar, ya que la exageración en consulta muchas veces puede darse cuenta.